¿Y si la historia no es como nos la contaron? ¿Y si toda la dinastía inglesa fuese ilegítima? ¿Y si alguien se la hubiese apropiado para su beneficio? ¿A quién le pertenece la corona británica? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Joseph Gregory Hallett, el autodenominado Rey de Inglaterra, del Reino Unido, de la Irlanda unificada, el Commonwealth, Israel y, por qué no, del mundo entero, gracias a su título nobiliario y dinástico, Mesías Jesús. Cuando un suscriptor me sugirió hablar de este personaje y conocí su historia, me pareció un hombre delirante, contando una historia fantasiosa, lo que no deja de hacerla interesante. Por lo que decidí liberar mi cabeza de todo prejuicio y darle cierto crédito. ¿Y si este hombre no está tan loco? ¿Y si lo que cuenta es real? Si bien, luego de estudiarlo a fondo, mi primera impresión no cambió mucho, sí encontré cosas realmente interesantes y denuncias muy fuertes. Lo primero que me planteé fue conocer a este personaje a profundidad, saber quién es, cómo fue su vida, cómo llegó a estas conclusiones que lo plantearían como el rey absoluto de todo, y si tiene tantas pruebas, qué repercusiones tienen sus denuncias. Y como siempre intenté hacerlo por fuentes confiables y oficiales, y sinceramente encontré poco y diría nada. Nada más allá de obviamente sus propios perfiles. No existen noticias sobre él. No existen antecedentes, ni siquiera perfiles en Wikipedia, exceptuando uno francés, pero solo tiene 3 líneas escritas. Algo insólito para la época en que vivimos y el peso que debería tener su nombre. Lo único que pude encontrar, además de los documentales hechos sobre su persona, son entre 8 y 15 libros que llevan su firma. Ya sin opciones, entré a su página web, kingof.uk, el rey del Reino Unido, donde no solo podemos hojear y descargar los presuntos documentos legales que acreditan su reinado, sino que encontramos desde predicciones bíblicas que se habían cumplido en su nombre, hasta películas donde según su interpretación le harían un guiño presentándolo como el verdadero rey. Y finalmente están sus documentales, que fueron hechos por una productora que al parecer fue creada para trabajar exclusivamente con él. Todo, la verdad, bastante nebuloso. De todos modos, el documental es bastante interesante. Es una entrevista directa con Hallett, quien se muestra convencido de su verdad, y la trama de su historia la cuenta de una forma bastante consistente. Y sobre todo, deja puntos realmente interesantes que pasaremos a analizar. Si prefiere no spoilearse, le dejo el link en la descripción y le recomiendo ver la primera parte, que es donde desarrolla la historia. Las otras dos son preguntas. La entrevista, lejos de tener una introducción, va directamente al grano. Habla del patógeno y de cómo es solo una etapa de una secreta guerra mundial, y asegura que es parte del cumplimiento de la profecía que antecede a la llegada del Mesías. El Mesías, según sus palabras, nace en un día determinado del año judío, luego de 7 años de ciertos acontecimientos, y que justamente esa descripción se ajusta a su nacimiento. Which makes me King of Israel. Y que gracias a que él fue reconocido como el Mesías, es que Israel puede tener un gobierno estable. Según su historia, a los 5 años tuvo una reunión privada con el hijo del rey Jorge VI en Rotorua, de su natal Nueva Zelanda. Recordemos que Jorge VI es padre de Isabel II, quien según la historia oficial solo tiene una hermana, Margarita,
la condesa de Snowdon. Hallett nombra al hijo de Jorge VI como George Fitzroy, quien existe, o existió, en la segunda mitad de 1600, aunque puede ser un nombre homenaje. Cuenta que en aquella reunión fue nombrado como el verdadero heredero a la corona y recibió guiños desde Gran Bretaña. Por ejemplo, en 1967, Nueva Zelanda pasa de la libra al dólar neozelandés, pero mantiene las monedas conocidas como crown o corona, como diciendo que la corona está en Nueva Zelanda. Lo verdaderamente interesante, más allá de algunas supuestas interrupciones de líderes mundiales que lo llaman a su celular para contarle información clasificada, lo dice a los 8 minutos de entrevista. Asegura que durante la batalla de Waterloo, en 1815, la corona inglesa quedaría en bancarrota y saldría a su rescate la familia Rothschild, quienes, a cambio de financiar a la corona, recibieron los derechos totales de la reproducción, mezclándose ellos con el linaje real. ¿Le parece demasiado descabellado? Esta historia se vuelve interesante, ¿no? Y esta potestad la tendrían desde 1819 hasta 2019, siendo toda la dinastía real hijos bastardos y por lo tanto ilegítimos. Cuenta que incluso armó un árbol genealógico donde detalla todos estos turbios nacimientos y que fue aceptado más por pasiva que por activa por todos los gobiernos del mundo. Explica que gracias a su accionar abdicó tanto el Papa como los herederos al trono de la corona inglesa. Y el mundo entero entró en cuarentena, estando cerrado, supongo, esperando el traspaso de la corona. Si hasta la reina se exilió en el castillo de Windsor, por supuesto patógeno, hay que decir que para hacer una fantasía logró que encaje bastante bien con la actualidad, ¿no? Y acá viene algo muy interesante. Habla de que la traducción del latín del patógeno es que lo coronemos. Si bien no es cierto, sí es interesante la traducción que nos deja el traductor de Google: la fuerza de la corona para el país. Curioso, ¿verdad? Como dijimos en la introducción, reclama Irlanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, Bretaña, Gran Bretaña, el Commonwealth. Se hasta asegura tener el beneplácito de la Iglesia por haber cumplido todas las profecías de la Biblia. ¿Conoce el código de la Biblia? Supuestamente estaría oculto dentro del Antiguo Testamento y la Torá un código a modo de, llamémosle, sopa de letras, aunque es más complejo, donde estaría impresa toda la historia de la humanidad, que si le interesa podríamos dedicarle un programa. Si Hallett afirma ser el Mesías, el nuevo Jesús, aquel que cumplió las profecías, debería aparecer en el código B, ¿no? Pues, increíblemente, sí aparece. Al menos su apellido, Hallett, que el programa encontró en 59 oportunidades. Sorprendido, empecé a relacionarlo con sus dichos, y lo primero que hice fue buscar la palabra rey. Y aunque no lo crea, aparece en las mismas 59 ocasiones. Hallett siempre va acompañado por la palabra rey. Sinceramente, suelo ser algo escéptico con este programa, y lógicamente, mientras menos letras tenga una palabra, más fácil es que aparezca. Por lo que a rey decidí sumarle nueva era, porque así se describe aquel que dará paso a una nueva era de la humanidad. Increíblemente, Hallett, rey, nueva era, aparece en 18 ocasiones. ¿Es todo esto casual? También hay que ser justos, y el programa no encontró ninguna relación con las palabras Inglaterra, Mesías, Cristo ni Jesús. Sí fue curioso cuando entre los tópicos de búsqueda, en catástrofes, el programa relacionó a Hallett con la palabra crimen, con muy alta probabilidad. ¿Qué opina? Ya que hablamos de la Biblia, no hay que olvidarnos
que en Apocalipsis se anuncia la llegada de un Mesías, ¿recuerda? Incluso, en el tópico religión, lo relaciona con la palabra cólera. Volviendo a la casa real, Hallett asegura que la reina Isabel es hija ilegítima y su padre en realidad sería Winston Churchill, quien fuera ministro de defensa de su padre, el rey Jorge VI, por lo que su descendencia tampoco tendría sangre real, y ahí es donde él podría recobrar el trono. Lo curioso es que esta no es la primera denuncia contra la legitimidad de la reina de Inglaterra, ni la primera persona que reclama su trono, ni siquiera la primera persona de Oceanía. Al parecer, según registros históricos, al ser concebido el rey Eduardo IV, y hablamos del 1400, sus padres estaban separados por varios kilómetros, estando su padre peleando en Francia y su esposa en la casa real. Por lo que a partir de ahí, la línea de sangre real se habría roto y serían todos reyes ilegítimos. Y la verdadera línea debería ser la del hijo legítimo, Jorge de Clarence. Vea cómo los nombres empiezan a repetirse. Una línea de sangre real que llegaría hasta un agricultor australiano, Michael Abney Hastings, quien, a diferencia de Greg Hallett, luego de que se llevara a cabo la investigación con pruebas históricas y un posterior documental que fue emitido en el Reino Unido y Australia en 2004, no solo pudo presentar sus documentos, sino que hasta fue considerado por el Parlamento. Y si bien nunca fue rey, sí recibió el título de cortesía de Lord Mauchline, siendo el 14º conde Loudon, heredado de su madre. ¿Qué opina de esta historia? ¿Le cree a Hallett? ¿Qué misterios oculta la casa real? ¿Y quién debería estar portando la corona? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.